Hoy vamos a estar hablando del arte de la guerra. Qué importante es el conocimiento de la guerra espiritual. Esto es básico, amadas, para nosotras como intercesoras proféticas. Para el éxito de cualquier ministerio, congregación, de cualquier cosa que nosotros hagamos, es importante entrar en una batalla. Lo principal que tenemos en nuestras vidas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a vivir una vida de santificación en la presencia de Dios. Y es Él quien nos revela las cosas que están guardadas, el que nos revela su palabra, el que nos da, ¿verdad?, los parámetros para nosotros caminar en el camino del Evangelio. Pero quiero decirte hoy que hay algo poderoso cuando nosotros entendemos el arte de hacer la guerra. Hay muchas personas que dicen: yo soy guerrero de Dios, yo soy una guerrera de Dios, pero no queda solamente en decirlo, queda en que a diario nosotros tenemos que tener vestiduras que nos acreditan para ser unos guerreros espirituales. Podemos ver en Colosenses capítulo 7, verso 15, dice la palabra de Dios que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá encontramos, ¿verdad?, que la victoria que Jesús obtuvo, la obtuvo en la cruz. O sea, quiere decir que ahora mismo nosotros estamos batallando contra un enemigo que tiene ya es derrotado, pero dice también la palabra que es el príncipe de este mundo. Hay una diferencia entre él y nosotros, y es que Dios nos ha dado a nosotros la victoria por medio del sacrificio de la cruz. Hay muchas personas que hablan de que el enemigo lo tengo debajo de mis pies. Eso es correcto, porque nosotros, el Señor nos ha dado sobre nuestra vida, ¿verdad? Nos entregó esa bendición de ser salvos por su gracia. Entonces, cuando hablamos de que es un enemigo derrotado, no quiere decir que es un enemigo que está inoperante. Porque entonces, si él estuviera inoperante, las naciones no tuvieran conflicto, no hubiera guerra, no hubieran enfermedades, no hubiesen tantos desastres que ocurren, no hubiera homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería, todas estas cosas que vemos diariamente. Hay una victoria, una batalla que nosotros libramos, pero que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo pasamos a tener dominio sobre la tierra. La palabra nos dice en Jeremías que Él nos ha puesto a nosotros sobre naciones y sobre reinos, que nos ha dado poder. Nos dice también la palabra, una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, que Él les había dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos iba a dañar. Pero veamos qué es la guerra espiritual, que verdaderamente es la guerra espiritual. De pronto ya usted lo ha oído en muchas ocasiones, pero hoy quiero hablarles, ¿verdad?, de planos de la guerra espiritual y también soltar algunos conceptos de lo que es la guerra espiritual como tal. La guerra espiritual, esto se denomina a la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. Bien nos lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante que yo, como hija de Dios, pueda conocer cuál es mi posición para poder entrar en la batalla espiritual.
Entonces vemos que desde el principio del tiempo, el enemigo ha peleado en contra del cumplimiento de este propósito. Nuestra guerra en el mundo espiritual está relacionada con el propósito de Dios. Satanás combate para atraer nuestro corazón, mente y espíritu y alma a Él en lugar del Señor Jesucristo. Dios obra en nosotros para cumplir su propósito, ya que su palabra es nuestra arma principal. Por eso vemos en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios también obra a través de nuestra vida para cumplir así sus propósitos. Por eso es que cuando nosotros conocemos acerca de lo que nosotros hemos sido llamados, que no solamente nos paramos para orar, para hacer una oración normal, sino que tenemos una alta responsabilidad de parte de Dios de establecer en la tierra. Somos los legisladores de Él en la tierra, somos los jueces de Él en la tierra, somos esos hombres y mujeres que Dios ha levantado para gobernar en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros utilizamos la práctica de la guerra espiritual, entonces entramos en una intercesión profunda por las personas, por ciudades y por las naciones. Por eso es que usted ve que el ministerio de Boras Continentales o los ministerios que son llamados a la guerra espiritual se centran en orar por las naciones, pero no hacer una oración nada más, sino en poder desmantelar los poderes de las tinieblas que han estado abundando en los diferentes territorios. Yo debo comprender que Dios me ha designado a mí para gobernar la tierra, pero el gobernar la tierra requiere de responsabilidad. El hombre se le quitó el dominio sobre la tierra por el pecado, pero luego viene el sacrificio de Jesús en la cruz y Dios nos reconcilia con Él. Cuando Dios nos reconcilia con Él, pasamos nosotros a ser los embajadores de Él en la tierra. O sea, nosotros tenemos alta responsabilidad de librar una batalla por las naciones. Vemos que, ¿cuál es el objetivo de la guerra espiritual? Nosotros podemos buscar en nuestra Biblia en 2 Corintios 4, 3 al 4, pero si nuestra evangelización está aún encubierta, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace la guerra? La guerra va a limpiar el terreno para nosotros poder plantar la semilla del evangelio, va a desmantelar, va a despojar. Por eso es que dice la palabra, despojando a todo principado, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué sucede? Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y ahora tenemos una tarea que hacer. Y es lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día. Cuando habla de día, habla de presente, de lo que estás viviendo actualmente. Diga conmigo hoy. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre regiones. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, arruinar, derribar, edificar, plantar. Entonces, mucha gente difiere de la guerra espiritual porque dice, pero es que matan al diablo y lo vuelven a resucitar. No, simplemente nosotros, ¿verdad? Oramos, derribamos los poderes de las tinieblas en los territorios, diferentes territorios donde yo le hay una lucha de poderes, la lucha del bien contra el mal. Siempre el Señor es vencedor, porque Él creó también al enemigo, pero el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir.
Él ha venido para dar vida y para darla en abundancia, y yo soy parte de ese ejército que el Señor ha levantado para poder tomar, para poder arrancar de las manos del enemigo las almas y lo que él ha tenido cautivo durante tanto tiempo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos que había una batalla donde hubo una confrontación de poderes. Vemos que acá hubo una batalla espiritual. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ¿verdad? Ahora ha venido la salvación. Pero antes había habido una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, había una confrontación de poderes. Cuando vemos el verdadero concepto de la guerra espiritual, está muy bien definido en este pasaje que leímos. La palabra guerra es polemos, que quiere decir encuentro en serie. Polemos significa encuentro en serie, que tiene que ver con guerra, batalla, lucha o combate. Entonces, continuamos. Entonces, vemos que tenemos la palabra guerra, que tiene que ver con polemos. Esto tiene un significado: encuentro en serie, guerra, batalla y lucha, combate. O sea, habla de un combate, de una guerra, de eso que estamos librando. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la guerra? La Biblia nos habla de los lugares celestiales, Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay algo que ocurre en el mundo espiritual, hay una batalla, como la leímos allá en Apocalipsis, una guerra que se libra por la vida del hombre. Está el enemigo batallando para llevar al hombre al infierno, pero está Dios presentando su evangelio a través de sus hijos para que los hombres puedan ser salvos. Aquí entendemos, amados, que la guerra, nuestro principal objetivo es poder ganar las almas para el Señor. La Biblia nos habla también de quiénes son los que libran las batallas el día de hoy. Podemos hablar también de los lugares regionales, que es lo que habla Mateo capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Allí vemos que hay dos tipos de poder. La palabra nos dice que el Señor nos sentó con Él en lugares celestiales. Lo dice Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Dios tenía que posicionar a la iglesia, nos tiene que posicionar con Él para nosotros poder ganar la batalla contra las tinieblas que se han enseñoreado del mundo. La Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Allí encontramos también que las luchas de cada creyente tienen que ver con las áreas en el alma y en el cuerpo. Tenemos una lucha a nivel de aire, a nivel de los territorios, y otra lucha más, que es para poder conquistar aquellos
que no conocen al Señor. Yo sé que usted sabe todo esto, pero Dios quiere recordarle en esta noche la tarea que usted tiene como hija de Dios de entrar en una batalla por las almas. Lucas capítulo 13, verso 16, dice de la siguiente manera: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Vemos que había una mujer que había sido atada durante 18 años. Esta mujer había sido cautiva del enemigo, había sido una víctima del enemigo. Y el enemigo la había cauterizado de tal manera que la llevó a un deterioro de su vida espiritual. 18 años había estado atada. Cuando nosotros entendemos el arte de la guerra y tomamos no solamente los lugares celestiales y los lugares terrenales, tenemos que accionar en tres facetas: la faceta a nivel aire, a nivel territorial, y luego vamos a la conquista de aquellos que no conocen al Señor. Continuamos acá en esta enseñanza, amadas. Dios está despertando en este tiempo a esas mujeres que han sido llamadas para establecer gobierno en la tierra, para arrancar, para destruir, para arruinar todo lo que el enemigo ha hecho para impedir que las almas lleguen a los pies del Señor. La palabra nos habla en Juan 10, versículo 10, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos la vida y la tengamos en abundancia. Allí podemos ver que la destrucción del enemigo es algo que está reservado para el día cuando se ha arrojado al lago que arde fuego y azufre. Cuando vemos Apocalipsis 20, verso 10, dice la palabra: y el diablo que les enseñaba, fíjense usted, el diablo que les enseñaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál debe ser nuestra motivación al realizar la guerra espiritual? El amor por las almas. Una persona que ama las almas es aquella que entra en una batalla para que el enemigo suelte la vida de tantas personas que están atadas, cautivas del enemigo. Hoy podemos observar una nación o las naciones enteras donde el enemigo tiene a la gente sumergida en pecados morales, pecados espirituales, pecados de distintas índoles, y que solamente la iglesia puede cambiar esta situación. Yo no sé si tú eres iglesia, pero yo soy iglesia y he sido llamada a hacer retroceder a las tinieblas. Las tinieblas tienen que soltar todo aquello que no le pertenece. Hubo un precio muy caro que se pagó en la cruz del Calvario por la vida de las almas. La guerra espiritual es nada más y nada menos que el conflicto entre el bien y el mal. Hay dos poderes que se quieren manifestar. Por eso dice la palabra que el mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo gobierna. El enemigo tiene las ciudades cauterizadas, tiene las vidas atadas. La gente está sumergida en el pecado. Pero si nosotros entendemos que Dios nos ha dado una responsabilidad, vamos a actuar inteligentemente. Por eso en esta noche el tema es el arte de hacer la guerra. Yo debo responsabilizarme por la encomienda que el Padre me ha dado.
porque hay un conflicto espiritual donde yo debo entrar en batalla. Por eso usted ve que esta plataforma constantemente está en una batalla espiritual por los territorios. ¿Por qué? Porque hay un objetivo, y el objetivo es que usted pueda alcanzar las almas para el Señor. Que usted ore, que usted clame, que usted haga la batalla correcta para luego entrar en la conquista de aquellos que no conocen al Señor. Y es un sentir de parte de Dios yo poderle activar a través de esta palabra y decirle que Dios le ha llamado con una alta responsabilidad para que usted se posicione cada día y que no queda solamente en una oración, que no será solamente en un clamor, en alborotar, ¿verdad?, los avisperos del enemigo. No, queda en que usted pueda predicar el evangelio del reino, como lo dice la Escritura, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Este evangelio del reino debe ser predicado en todas las naciones de la tierra. Acá encontramos en estas batallas espirituales, hablamos de los lugares celestiales, pero vamos al segundo plano, que es el de la tierra. Yo les hablaba acerca del territorio, los lugares regionales, y esta es la táctica y opera con la habilidad de un comandante. Casi siempre hemos utilizado el libro de los Salmos capítulo 35, donde nos habla de plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. No hay un salmo más poderoso en la palabra para usted clamar, para usted hacer guerra espiritual que este salmo. Usted consigue acá donde la palabra nos dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al paves y levántate en mi ayuda. Saca la lanza y cierra contra mis perseguidores. Qué tremendo esto. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Luego habla: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los persiga y los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron hoyo para mi alma. Luego dice: venga el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento, caiga en ella. Hay algo poderoso que ocurre cuando usted se levanta en batalla, y es que Dios va a disputar contra los que contra usted contienden. Hay algo que empieza a librarse. Dice la Biblia que él pelea contra los que me combaten. Echa al escudo y al paves, y él se levanta en nuestra ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. ¿Qué sucede? Que hay perseguidores de parte del enemigo que han venido para destruir. ¿Qué es lo que han venido a destruir realmente? ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha venido a pelear por una simiente, a pelear por una descendencia. Hay una batalla que él tiene muy clara, y es llevar a todos sus seguidores al infierno, y eso usted lo sabe. Pero es importante que usted despierte en una batalla espiritual. Cuando vemos las luchas de combates espirituales, esta es una de las más populares, pues trata con la expulsión de los espíritus inmundos que están en los cuerpos de las personas. Hay una batalla que usted libra a nivel de aire, a nivel de tierra, ¿verdad?, regional, pero hay una batalla que usted libra a nivel de tierra, en donde usted debe, a través de la palabra que usted predica, a través del evangelio, a través de las señales que le acompañan, para sacar a las personas de los cautiverios donde se encuentran, de las ataduras que el enemigo las ha sumergido. Entonces, esto tiene que ver con la expulsión de los espíritus y demonios de los cuerpos, rompimiento muchas veces de maldiciones ancestrales, maldiciones generacionales que han
han tocado familias enteras. Hay una lucha espiritual por la simiente. Por eso el enemigo, cuando el Señor da una sentencia, dice: pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, te herirá en el calcañal. ¿Por qué? Porque había una batalla desde el principio. Al momento que el hombre violenta el orden de Dios, el hombre entra en un conflicto espiritual. El enemigo, el propósito desde la creación era destruir el diseño de Dios, y todavía es el mismo propósito. Lo único que Cristo vino a colocar un puente de salvación que nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a tener libertad de entrar delante de Él por medio de su sangre.